Buenas noches a este programa de Pulso Ciudadano, programa que llevan a todos ustedes el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista Marbella San Pedro. Hoy está con nosotros Ricardo López, que es concejal en el Ayuntamiento de Marbella, viceportavoz y secretario general de la Agrupación Socialista de San Pedro Alcántara. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Bueno, de nuevo nos vemos en este tipo de programas y voy a comenzar con algo de interés general importante que va a suceder el día 25, que son las elecciones al Parlamento Europeo. Indistintamente del tema partidista que tiene cada partido, hay creo, en mi opinión, hay un interés general que es, como es la participación. Es importante que el ciudadano y ciudadana vayan a votar, a las siglas que entiendan conveniente, pero muy importante que vayan a votar. ¿Cómo lo ve, Ricardo? Sí, además, de hecho, es tan importante como que es el fiel reflejo de la buena salud democrática que pueda tener un país. Y yo aprovecho estas cámaras para pedirle a todos los ciudadanos de este municipio que vayan a votar. Si es el Partido Socialista, mejor que mejor, pero si no, da igual, en blanco, a otra opción política, da lo mismo, pero vayan a votar, porque es bueno que el sentir del ciudadano acabe yendo a unas urnas que plasmen la realidad social en la que estamos viviendo. En ese sentido, es importante que no solamente se produzca esa intención de votar, sino que con el voto, al final, sea una llamada de atención, evidentemente, a el resto de las fuerzas políticas que se presentan. Sin duda, votar a una opción o a otra va a suponer también una tendencia dentro de Europa hacia políticas más liberales o menos liberales. Y en esa línea yo creo que también es importante saber qué es lo que estamos votando. Pero independientemente de que se quiera castigar o no a los partidos mayoritarios, independientemente de que se quiera apostar por partidos minoritarios o que se quiera hacer un voto de castigo generalizado a cada uno de los partidos que nos presentamos, yo creo que es bueno votar, bien con un signo determinado o bien en un voto en blanco, que para eso está también. Yo sí quería aprovechar pues, precisamente para pedir el voto al Partido Socialista. ¿Y por qué es importante votar al Partido Socialista? Porque es muy importante el tipo de políticas que se están llevando a cabo, no solamente en Europa, sino que también en España. El hecho de que haya un partido liberal o un partido más social, como puede ser el Partido Socialista, hace que las prioridades vayan bien mirando hacia el ciudadano o bien mirando hacia las empresas. Y tenemos un claro ejemplo de que en los últimos años en Europa el objetivo primordial han sido las empresas, han sido la banca y no han sido los ciudadanos. Y de hecho hay muchísimos ciudadanos que lo están pasando mal precisamente por esas políticas que se están llevando a cabo, que a fin de cuentas, Pepe, es probablemente la intención que tiene la derecha europea en parecernos cada vez más a Estados Unidos. Y creo que es un error importante partir de esa base, ¿no? Cambiar el modelo al objeto de poder llegar a una situación muy similar a la de Estados Unidos, donde, no nos olvidemos, hay gente que fallece en las puertas de los hospitales porque no tiene un seguro que cubra la hospitalización. Hay gente que no puede ir a la universidad porque no tiene dinero para ir a la universidad. Y en Europa, gracias a Dios, y en España, y más concretamente en Andalucía, esas circunstancias no se han dado a pesar de los pesares, ¿no? Porque retomando el tema de las elecciones, en esta ocasión es el Parlamento quien va a decidir, a elegir, digamos, el Ejecutivo que va a llevar las riendas de toda Europa, ni más ni menos 28 países, porque es un sistema que cambia a partir de estas elecciones, donde las dos posturas mayoritarias, tanto la progresista como la conservadora, pues se juegan ni más ni menos llevar la política del futuro de Europa, ¿no te parece? Claro, y no solamente el futuro de Europa, sino el futuro de nuestras ciudades. No nos olvidemos que Europa es quien marca las líneas estratégicas, las políticas que se van a llevar a cabo por parte de todos los países miembros de la Unión Europea, y eso nos afecta muy directamente. Y es verdad lo que tú decías, es la primera vez que el Parlamento Europeo va a elegir al presidente
de todos los ciudadanos de Europa, de la Unión Europea. Y tiene su importancia porque hasta ahora era prácticamente elegido a dedo, por llamarlo de una forma muy vulgar y muy burda. Pero la realidad es que ahora los representantes de esos 28 países miembros son los que van a elegir a quién nos va a presidir. Y va a elegir además las políticas que se van a llevar a cabo. Y como decía hace un momento, no es lo mismo hacer políticas liberales que políticas socialdemócratas. No es lo mismo que uno pues no tener excesivo interés en las circunstancias personales de cada ciudadano, pero sí tener interés en las circunstancias personales de cada gran multinacional o gran empresa. Y son modelos tan dispares, tan distintos, que creo que es importante que los ciudadanos conozcan esa realidad. Por desgracia, al final son las multinacionales las que van marcando las políticas de la Unión Europea, y entiendo que no debe ser así. Deben ser los políticos los que marquen las prioridades de los ciudadanos. Y en ese sentido es básico que tengamos una sensibilidad especial hacia los que están pasándolo francamente mal. Y por desgracia son mucha gente, ¿no? Llegar a una Europa social, que es lo que... ¿Cuál es? Claro, la filosofía de Europa, la Unión Europea surge básicamente por la unión entre el carbón y el acero, básicamente entre Alemania, Inglaterra y Francia. 6 países, ¿no? Sí, y entonces ese fue el germen real de la Unión Europea. Ha ido evolucionando y la gran filosofía de la Unión Europea es crear una Europa social. Una Europa donde cada uno de los ciudadanos nos podíamos mover sin ningún problema por Europa, donde había libertad de capitales en el sentido de tener la misma moneda. Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante, teniendo no solamente la misma moneda, sino que también teniendo una cuestión que es fundamental, y es la misma política monetaria entre todos los países miembros. Y a fin de cuentas, constituirnos como una sola nación, muy grande, pero una sola nación, exactamente igual que en este caso puede haber otras naciones grandes y no tienen problema para desarrollarse. Pongo el claro ejemplo de Estados Unidos. Tiene un Estado federal también, son 1.000 millones de ciudadanos los que están gobernando, ¿no? En fin, al final la Unión Europea puede funcionar, pero evidentemente todo depende hacia dónde van a mirar. No tiene mucho sentido que miren hacia la economía pura y dura desde el plano frío del beneficio, sino lo que hay que buscar es una economía social que vaya buscando el beneficio de los ciudadanos, tan simple como eso. En esta fecha también, y tiene mucho que ver en estas elecciones la corrección del voto del ciudadano, porque por esta fecha han emanado, desgraciadamente, grupos xenófobos, grupos de extrema derecha, inclusive de extrema izquierda, ¿no? Que no es que digan poco, es que no dicen nada en favor de la democracia, en favor de la participación, en favor del bienestar que tiene que estar Europa. Esto es una cuestión que preocupa también a los partidos democráticos y de alguna manera también hay que atajarlo, ¿no? A través del voto, como es natural. Preocupa mucho porque además son planteamientos y filosofías completamente dispares entre unas sensibilidades y otras, entre un grupo de partidos y otro. Y es verdad que es muy preocupante la actitud xenófoba que se pueda tener por parte de un partido político o por parte de cualquier ciudadano. Yo no entiendo, y lo digo tan claro porque lo siento así, no entiendo ¿qué diferencia hay entre alguien de color negro, de color amarillo, o de color blanco, o de color rojo? No lo entiendo. Son todos los ciudadanos igual, somos todos exactamente igual de listos, igual de tontos, igual de capaces para poder desarrollar cualquier cosa. La única diferencia entre unos ciudadanos de este mundo y otros es precisamente el dinero que tienen. Si viene un árabe con mucho poder adquisitivo, porque ha venido el dinero de los petrodólares, llamamos jeque, le llamamos además con un respeto especial. Si nos lo encontramos cruzando la frontera en una patera, le llamamos moro. Y son en la misma etnia, la misma raza, son exactamente iguales. Es más, nosotros somos moros, Pepe, nosotros los andaluces somos moros, han estado 700 años, ni más ni menos, que se dice pronto. Entonces, la única diferencia que hay en esos partidos xenófobos y racistas, precisamente va en función del dinero, el dinero que tenga cada uno de los ciudadanos. Si tú tienes más vale. Yo creo que eso no es así. Todos tenemos que tener la misma dignidad, tenemos que ser exactamente iguales
ante el resto, y es importantísimo que todo el mundo sepa que la única forma de construir un mundo mucho más justo es precisamente dejando al margen estos comportamientos xenófobos. Pero sí que cada vez van teniendo mucho más peso, y sobre todo en el resto de Europa. Hay países como Francia que tienen muchos de estos senegaleses o gente que vienen de color, inmigrantes que cruzan allí, por Melilla, al final no paran aquí en España, sino que paran en Francia, porque muchos de ellos hablan francés y eran colonias. Su oasis. Efectivamente, y van para allá. Entonces se genera ese comportamiento, esa sensación que en un país en contra de aquellos que son distintos. Pero lo mismo ocurría aquí en los años 60, 70 con los gitanos. Se hizo un esfuerzo muy importante para erradicar esa rabia, ese odio contra la raza gitana, y que son gente muy inteligente, muy astuta, y que deben de tener la misma dignidad que cualquier otro que los que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Aquí. Para terminar el tema de las elecciones, en lo que respecta a Marbella, San Pedro, ¿cuál es el papel que juegan las dos agrupaciones y qué perspectivas hay o pueden haber con relación a estas próximas elecciones? ¿Tendrán de alguna manera otro tipo de lectura a estas elecciones, en tu opinión? Seguro que tienen otro tipo de lectura. De hecho, cualquier resultado que salga se va a extrapolar a un resultado local. Y no solamente por parte del Partido Socialista o el Partido Popular, sino por parte incluso de los partidos pequeños. En el sentido de que van a ver qué fuerza tienen en el municipio y van a ver si les merece la pena o no apostar por un municipio como Marbella en función de los resultados. ¿Va a servir estas elecciones, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional, como barómetro para medir si desaparece o no desaparece el bipartidismo? Sí, sin duda. De hecho, es verdad que el bipartidismo lleva funcionando en este país prácticamente desde los años 80, una vez que se pasa la transición estricta, se eligen a los nuevos alcaldes en el año 79, pues cuando ahí se produce el germen del bipartidismo. Hay la derecha por un lado, en un principio con la UCD, luego por otro lado con la izquierda, con el Partido Socialista aglutinando la mayor parte del movimiento de izquierda, y a medida que va transformándose la sociedad, nace el Partido Popular, decrece y desaparece la Unión de Centro Democrático, y prácticamente hemos estado conviviendo con ese bipartidismo. ¿Qué ocurre? Yo estoy convencido de que la ciudadanía en líneas generales tiene cierto hastío de esa forma de proceder. Y lo pienso porque entiendo que en los últimos 5 años ha habido comportamientos de ambos partidos que los ciudadanos no han terminado de entender. Los políticos no hemos sabido contestar a los ciudadanos esas preguntas que tenían. Decíamos una cosa y se hacía otra cosa distinta. Y eso ha ido al final calando en el descrédito de los dos grandes partidos políticos. Y los ciudadanos van buscando una alternativa, lo que van buscando a fin de cuentas es mejorar su calidad de vida. Y yo entiendo que hay otra forma de hacer política, y entiendo que desde el Partido Socialista podemos dar esa visión distinta, sobre todo porque el objetivo, como decía hace un momento, son las personas. Nos preocupa que las personas estén en condiciones óptimas para poder desarrollarse como personas, que los niños pueden ir a los colegios, que pueden irse a las universidades, que si alguien está enfermo pueda llegar y tener la mejor de las medicinas a su alcance, que se siga investigando en todos los campos de la sanidad al objeto de que se pueda dar esa circunstancia óptima. Podemos mejorar las vías de comunicación entre los distintos territorios. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para eso hay que tener bien claro quién es el objetivo. Y da la sensación de que nosotros nos equivocamos. Hubo una época, probablemente la parte final de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero fue una legislatura que la gente no entendió que se hiciera una cosa y se dijera otra cosa distinta por parte del Partido Socialista.
Desde el comienzo de la legislatura del Partido Popular, la gente no entendió que se dijese una cosa y se hiciese totalmente distinta, una política completamente distinta y además antagónica, en el que se decía que no voy a subir los impuestos y automáticamente los subía, donde se decía que no voy a tocar las pensiones y automáticamente las tocaban. Eso los ciudadanos no lo han entendido. Y ahí han aprovechado determinados partidos pequeños para hacerse hueco, lógicamente, porque se ha generado una indignación por parte de los ciudadanos. Y o una de dos, o recuperamos los partidos mayoritarios, la ilusión de los ciudadanos, o van a aflorar partidos pequeños. Y el primer caso que tuvimos fue con UPyD, Unión Progreso y Democracia, fue el primero que saltó y que intentó pues hacerse un hueco en la política nacional, rompiendo, además su filosofía era romper el bipartidismo. Y hoy por hoy tenemos múltiples casos de pequeños grupos de partidos políticos. Todo hay que decirlo, que tienen perfecto derecho. Vamos, sí, por supuesto. Además, de hecho, es que estamos en una democracia. Exacto. Y cualquiera que quiera presentarse a cualquier administración para gestionarla debe de tener esa capacidad y debe de facilitárselo todo desde todas las administraciones. Pero claro, no vale eso de que el bipartidismo es bueno por sí mismo y la pluralidad política es mala. Al contrario, yo incluso pienso que es bueno la pluralidad política, porque lo que es malo son las mayorías absolutas, lo que es malo es la prepotencia, que te da precisamente esas mayorías absolutas. Lo que es malo es gestionar o hacer política desde una única posición y obviar el resto de las posiciones. La política, Pepe, es el arte de sentarse, negociar y pactar y hablar con la gente para llegar a un acuerdo común. El arte de hacer lo imposible posible. Claro, pero eso es posible. Cuando tú tienes voluntad de llegar a un acuerdo, tú llegas a un acuerdo. Lo que no valen son las posturas cerradas. Y eso parece que se nos ha olvidado del proceso de la transición. Fíjate tú como la suerte que tuvimos con los dirigentes que tuvimos en aquella época, en la época de la transición, que cedieron en todos los aspectos. Y tú lo sabes de primera mano porque tú estabas metido en ese jaleo. Pero cedieron y buscaron las mejores fórmulas, aun pudiendo equivocarse, pero buscaron las mejores fórmulas, había la mejor voluntad para llegar a acuerdos. Hoy por hoy es imposible. Se hablaba hace unos días del posible pacto entre el PP y PSOE. Bueno, eso lo dijo Felipe González en una entrevista o rueda de prensa. Sí, eso hoy por hoy es imposible, por desgracia es imposible, pero no PP y PSOE, es que es imposible sentarnos y llegar a un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas. ¿Por qué? Perdóname, Ricardo, pero mira cómo lo dijo, porque hay que leerlo todo y hay que verlo todo, ¿eh? En circunstancias preocupantes es necesario una coalición, un gobierno de concentración, llamémosle así, ¿no? En circunstancias especiales. Sí. Y ahora mismo hay una circunstancia muy gravosa para nuestro país, que es Cataluña, ¿eh? Sí, pero Cataluña es fruto probablemente de esa intransigencia, es fruto de no sentarse y llegar a un acuerdo, es fruto del odio entre pueblos que somos hermanos. Es decir, Cataluña... El pueblo sencillo, el pueblo llano, no entiende. Nos llevamos de primera con claro, sí, con no hay catalanes, problema, con vascos, con gallegos, con extremeños, con madrileños. No entramos en esas cosas, ¿no? Pero fíjate tú cómo es la política. Y digo la política además esta es la parte más árida y más fea que entiendo yo que tiene la política. Aquí en Andalucía tenemos un estatuto de autonomía donde se habla de Andalucía como nación. Y no ha habido ningún problema, no se ha llevado a ningún tribunal, no ha habido un tribunal constitucional que haya dicho que es ilegal. Cataluña, con las mismas palabras que se entiende Cataluña como una nación, ha sufrido la degradación social de determinados sectores políticos, llevando ese estatuto que fue aprobado por el Parlamento, llevándolo a un tribunal constitucional. El tribunal constitucional dándole la espalda a la voluntad de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema de que tú en tu estatuto digas que es una nación? Nosotros, en nuestro estatuto de autonomía, el andaluz, dice que Andalucía es una nación. Y por tanto, ¿por qué vale para unos y para otros no? Ese es el problema. ¿Por qué intentamos
generar odio entre distintos territorios. No tiene sentido. Igual de contundente que era yo con los xenófobos. ¿Quién gobierna en Andalucía? Partido Nacionalista. Claro. El nacionalismo nunca es bueno. No es bueno. La historia lo dice. Los nacionalismos han creado problemas a ciudades, a naciones y, claro, a ciudadanos y ciudadanas. No es bueno porque son excluyentes, excluyen al resto. Claro. Bien sean nacionalismos locales o bien sean nacionalismos nacionales. Tan malo es una cosa como la otra. Entiendo que hay que ser mucho más generoso. La política es generosidad. La política es sentarse y en un plano de igualdad llegar a determinados acuerdos y como se dice por ahí, uno se viste por los pies y cuando se llega a un acuerdo se cumple. Y hoy por hoy eso no ocurre. Se llega muchas veces a un acuerdo y se rompen automáticamente porque no interesan. Y eso así no puede ser la política, Pepe. Bueno, tengo muchas cositas y no podemos, y el tiempo se nos va. Bien, esperaremos al día 25 a ver, sobre todo el tema nuestro más cercano, el resultado de nuestro municipio, Marbella. Sí, y haremos valoraciones todos, seguro, y vendremos aquí. Muy bien. Pero lo importante, y hay que decírselo a la ciudadanía, es ir a votar. A votar, es muy importante. Y cada uno, lo que quiera. Yo lo digo así de claro. Cada uno que vote lo que entienda que cree oportuno, pero ir a votar es fundamental. El Estado de Derecho se fortalece de una manera extraordinaria con unos buenos resultados en unas elecciones, sean las que sean. Bien, entrando, digamos, en los temas de andar por casa, el otro día llega a nuestra redacción una nota de alcaldía notificando que se va a celebrar un pleno sobre el estado de la ciudad, al fin, porque es necesario, sobre todo en un ente que es el ente vital, el fundamental, el pleno, es el órgano máximo de una corporación, en este caso la de Marbella, ¿no? Pues vamos a tener un pleno que se va a dilucidar, a discutir, a debatir, yo espero que sea así, ¿no?, con el tiempo debido a cada formación, sobre el estado de la ciudad, cómo estamos, qué queremos, dónde vamos. En este tema creo que es importante, ¿no? Es importante y es sano, además, que se produzcan debates. De hecho, en el momento que Marbella entra dentro de las consideraciones, como se considera una ciudad de gran población, automáticamente tiene ese estatus, implica que el funcionamiento de la administración, del propio ayuntamiento, cambie y se parezca más a un parlamento, el pleno, que a aprobar pues permisos de obras o aprobar otro tipo de cuestiones que a lo mejor es el que estábamos acostumbrados antaño. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pleno se convierte en una especie de parlamento donde se entra a debatir cuestiones de fondo que afectan a la ciudad. Claro. Por desgracia se hace un uso torticero del pleno, el pleno prácticamente no sirve para nada, se le quita contenido, no se permite que entren mociones de los grupos municipales y, de hecho, desde que se modificó el reglamento del pleno en el año 2009, no ha habido en ningún momento un pleno que debata el estado de la ciudad. Y nos alegramos enormemente de que por primera vez la señora alcaldesa decida abrir el pleno a un debate que yo creo que puede ser muy interesante para los ciudadanos, sobre todo porque pueden ver las distintas posturas de los distintos grupos políticos. Y además podemos entrar a debatir qué es lo que ha pasado en el último año y qué es lo que va a pasar en el próximo año. Yo creo que en ese sentido lo ha hecho ella. Ella está más pensando, la señora alcaldesa, Ángeles Muñoz, está más pensando en las elecciones municipales, ahí se juega ella muchísimo, sabe que tiene un problema de perder la mayoría absoluta, sabe que sin mayoría absoluta su gestión va a tener que ser otra completamente distinta y está haciendo lo imposible por mantener esa mayoría absoluta. Entonces, una de las posturas que quiere ella tomar, o una de las estrategias que ha decidido, es cambiar precisamente esa forma de estar cerrado a la ciudadanía, y va a abrir el pleno para contar las bondades de su gestión. Y yo insisto enormemente, esto es lo que tenía que haber ocurrido desde el principio. Tendrá oportunidad también la oposición a contar sus perspectivas, sus proyectos, ¿no? Efectivamente. De hecho, si todo sale como debe de salir, porque no sabemos cuál va a ser el funcionamiento final,
pero si el pleno se trata de 20 minutos hablar sobre lo que ha pasado y lo que queremos que sea esta ciudad y dar paso al otro grupo político y luego cerrar con la señora alcaldesa diciendo las bondades en fin, de su gestión, pierde todo el sentido de un pleno del Estado de la ciudad. Ahora bien, si en vez de hacerlo de esa manera se abre un proceso de exposición de cómo estamos, de una réplica y una contrarréplica que permita precisamente entrar en un debate sobre determinadas cuestiones, pues todo esto cambiará mucho. De hecho, hay cuestiones básicas que hemos visto cómo los ciudadanos se han revuelto contra el equipo de gobierno. Hemos visto los rascacielos, hemos visto la estación de autobuses de San Pedro, justo en la puerta de un colegio. Hemos visto cómo sigue estando todavía esa lucha entre una plataforma que se ha creado para que no se sigan talando más árboles en este municipio. Hay un movimiento social muy tapado que está diciendo que las políticas que se están llevando a cabo por parte de la señora Muñoz no son las correctas. Y yo creo que ahí, en ese sentido, debería de pararse, analizar qué es lo que está haciendo, por qué se le está volviendo en contra tanta gente en tan poco tiempo, y probablemente sea un efecto de esa prepotencia, de esa soberbia, que, como decía antes, no es bueno ni antes, ni ahora, ni nunca será bueno cuando uno utiliza el rodillo de su mayoría para aplastar a los demás. Y, en fin, y creo que va a ser sano el poder entrar en debate y que todo el mundo conozca qué es lo que está pasando, pero exactamente igual como las cuentas de la señora alcaldesa. ¿Por qué la señora alcaldesa no compareció en un pleno para explicar qué es lo que estaba pasando con sus inversiones? ¿Por qué las declaraciones de bienes que aparecen en la página web no coinciden con las declaraciones de bienes que se han encontrado por otras vías? ¿Por qué el señor Pablo Moro saca un expediente en un Twitter suyo de un ciudadano de este municipio, precisamente para machacarlo porque fue el que sacó la información de las inversiones de la señora alcaldesa? Hay muchísimas cosas que hay que explicar y hay muchísimas cosas que se tapan, y ahí, como te decía antes, no es razonable que desde la oposición llevemos 6, 7, 8, 9 propuestas al mes y ninguna de ellas vea la luz. ¿Por qué razón? Porque quieren minimizar. Porque eso tiene un trámite, ¿no? Van a las comisiones informativas. Sí, eso y en las comisiones se votan, ¿no? Efectivamente. Si se vota negativa ya no va a pleno. No va a pleno. Es decir, se mete por registro la moción, una vez que se ha registrado esa moción, automáticamente va a la comisión plenaria, siempre y cuando sea una materia de pleno. Porque, por ejemplo, tú no puedes decir, yo quiero que este ayuntamiento ponga una plaza donde no había ninguna plaza. Eso no lo puede decir porque eso es una cuestión de Junta de Gobierno y va a la Junta de Gobierno, que es donde... Los temas plenarios, los que efectivamente, se entonces tienen que ser temas como instar a otra administración o temas como crear una comisión. O incluso también se puede incluir temas de modificaciones presupuestarias siempre y cuando afecten al total de la estructura del presupuesto. Bien. Dicho eso, se lleva a la comisión plenaria y ¿qué hace el Partido Popular? Lo vota en contra y por tanto ya no va al pleno, no se debate en el pleno y lo único que pedimos es que se abstengan, porque absteniéndose puede ir al pleno, y yendo al pleno los ciudadanos de este municipio saben lo que está pasando y cada uno después se conforma su opinión de las posturas de uno y de otro y al final acaba votando o apoyando aquella opción que entiende que sea más razonable, pero en fin, la filosofía no es la que prima ahora mismo en este tipo de gobierno. Entiendo yo que en este pleno, porque es, como decía, el órgano máximo de la ciudad, la que toma las decisiones más importantes, entiendo yo que en una ciudad como Marbella de 143.000 habitantes, aparte de las personas que no están censadas, ¿no?, esto necesita una serie de servicios extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene ahora de pronto, a bote pronto, una zona turística sin una reserva fundamental de agua, está abocado a hundirse. Eso es uno de los temas. En Marbella se hizo un pantano hace, me acuerdo yo, en el año 60 y tanto, y eso no se ha tocado, se han llevado ríos y tal. En Marbella es la única ciudad de más de 100.000 habitantes que el AVE no pasa por aquí. Cuando ya no es solo por el tema de los 100.000 habitantes, sino Marbella tiene un punch
turístico de primerísimo orden y sin embargo no tenemos ese servicio. Las aguas residuales todavía no están en condiciones ahí ya se ha hecho algo, ¿no? Se riegan los campos de golf, los jardines y tal, pero todavía sale agua residual en algún que otro arroyo, en la playa, etcétera. Ese es un tema vital. Palacio de Justicia, el hospital sin terminar, en fin, hay una serie de temas de calado que hacen importante a una ciudad y que desgraciadamente no es la ciudad porque no tiene el dinero suficiente y son las administraciones, tanto Junta de Andalucía como Gobierno Central, las que hay que exigir. Y termino, por ejemplo, los espigones de las playas, San Pedro, Marbella, bueno, eso desde tiempo inmemorial, esos proyectos, es decir, una serie de temas que habría que primero discutirlo, hablarlo y empujar para que se haga, ¿no te parece? Sí, sin duda. Además de eso, bueno, tú has abarcado muchísimos puntos. Es muy positivo porque son demandas históricas que se llevan a cabo en este municipio, que además han sido utilizadas por los distintos grupos políticos para machacar al adversario. Cuando el Partido Socialista gobernaba en el Gobierno Central, pues se utilizaba por parte del Partido Popular cuestiones como los espigones y viceversa, ¿no? Yo no he mentado nada de No. Estén quienes estén. El ciudadano quiere soluciones. Claro, efectivamente, lo que no entiende el ciudadano, y lo digo como lo siento, es que estemos echándonos las piedras al uno al otro. Lo que quiere el ciudadano son soluciones. Y o les damos soluciones, o al final pasa lo que tú dices. Surgen grupos minoritarios, se acaba con el bipartidismo porque las opciones que conocen gente no confía. Claro. Entonces, tal y como lo siento, independientemente de quién tenga la culpa, de qué administración tenga la culpa, o de las prioridades de cualquier administración, debemos entre todos los partidos políticos unirnos para demandar determinadas cuestiones. Y eso se ha producido en el Pleno. Se ha producido, por ejemplo, con la pasarela peatonal en la carretera de Ronda, donde al unísono todos y cada uno de los partidos políticos hemos pedido... Está todo aprobado, ¿no? Todo, inclusive en la Junta de Andalucía. Pero, ¿qué van a venir los chinos a hacerlo? Claro, el problema, Pepe, es de prioridades. Y hablo de prioridades porque, claro, los recursos son escasos. Y cuando tú no tienes dinero, o tienes menos dinero del que tú preveías tener, pues evidentemente tú tienes que priorizar dónde van los dineros. Quitamos de la dependencia para hacer un puente, quitamos de la educación para hacer unos espigones, ese es el problema. Ahora bien, es verdad que lo que yo estoy diciendo es muy drástico y muy demagógico, porque también es cierto que si se gestionase de otra forma, si se gestionase sin despilfarrar el dinero público, pues probablemente nos daría para hacer más cosas. Y voy a poner un ejemplo. El otro día, el día muy breve, finales de marzo, este equipo de gobierno pagó 18.000 euros a una empresa para quitar los hierbajos de en medio de la carretera que va desde Puerto Banús a San Pedro. 18.000 euros. Esos 18.000 euros no los podría haberse ahorrado este ayuntamiento y que hubiesen sido los trabajadores municipales quien quiten las hierbas que hay en medio de la mediana. En fin, cosas como, yo qué sé, el otro día en el Polideportivo Paco Canto cambian el césped artificial que tienen las pistas de pádel y le pagamos 15.000 euros a una empresa para cambiarle el césped artificial. Con 15.000 euros hace una pista entera. Y el césped no te cuesta más de 1.500 euros cambiar el césped. Cosas como esas. Pero si nos vamos a nivel nacional, Pepe, si me indigna a mí, ¿cómo no va a indignar a los ciudadanos? ¿Cómo es posible que Fomento en los últimos 6 años haya incrementado el valor de sus obras por más de 100.000 millones de euros? Eso es una barbaridad. Yo cuando veo los decretos de este ayuntamiento y veo cómo sistemáticamente todas y cada una de las grandes obras que se hacen en este municipio, como pueden ser los paseos marítimos, como pueden ser parques, como pueden ser, que se están haciendo,
todas, Pepe, no hay ni una que no tenga un 9,999% más de incremento en el presupuesto, que es lo que te permite antes de sacarlo a concurso de nuevo. Se juega con el dinero de todos los ciudadanos, es un insulto al ciudadano hacer este tipo de cosas. Por eso digo que hay que gestionar de otra forma, hay que hacer las cosas de otra forma. Y insisto, puede ser que la gente, los ciudadanos que nos estén escuchando no nos crean, pero desde el Partido Socialista tengo la certeza absoluta de que en este ayuntamiento haríamos las cosas de otra forma completamente distinta. Sí, pero, por ejemplo, ¿por qué no se ha terminado el hospital? Yo te lo cuento, Pepe. Mira, el hospital fue... La Junta de Andalucía tenía un proyecto que era ampliar el hospital comarcal. De hecho, la parte de la ampliación iba destinada a enfermedades. Yo sé lo que me vas a contar, pero entonces, ya ha habido una resolución judicial. Muy breve, te lo cuento muy breve, para que también todos los ciudadanos lo sepan. Como la Junta de Andalucía no tenía dinero por aquel entonces, saca a concurso el aparcamiento de debajo de ese hospital, de ese nuevo trozo del hospital, y a cambio de los 30 millones de euros que iban a poner esa empresa para construir la ampliación del hospital, iban a tener la concesión del aparcamiento. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento no le da el permiso de obra, el permiso de apertura, y le cierra el aparcamiento y le prohíbe cobrar por... La empresa había puesto ya encima de la mesa 20 y tantos millones de euros, y evidentemente la empresa quería recuperar su dinero. ¿Qué hace? Que se va directamente a los juzgados. Gana en los juzgados el contencioso contra el ayuntamiento, pero como la justicia es tan lenta, el ayuntamiento recurre. No piensa en los ciudadanos, no piensa en lo positivo que sería tener la ampliación del hospital ya hecho, sino que ha puesto trabas, ha puesto palos en la rueda. Y eso es indigno, Pepe, porque sea la administración que sea gobernada por el Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalucista, UPyD o el propio PSOE, es indignante que tú prime las trabas por una cuestión política, porque crees que vas a generar rédito político frente a los ciudadanos. Eso no se puede hacer. Y lo del hospital está parado por eso. Y ahora le piden a la Junta de Andalucía que pongan esos 20 y tantos millones. Si no hay dinero prácticamente para la dependencia, si no hay dinero para fomento del empleo, si no hay dinero para determinadas cuestiones, ¿cómo vamos a gastarnos 20 y tantos millones de euros en un edificio que además tiene un problema estructural, que es que lleva ya más de 3 años parado, y eso va a generar un coste añadido? Claro, y por ejemplo, yo es que no quiero, pero el tema del puerto, de la bajadilla, Dios, le están dando vueltas y vueltas, con lo extraordinario que sería que comenzaran esas obras. Claro. Ya no por lo que va la riqueza que va a generar en los puestos de trabajo, no es solo por eso, es que eso va a ser, digamos, como una panacea para levantar Marbella en otros aspectos. Claro, el inversor viene enorme. De hecho, y no termina de arrancar. De hecho, las políticas activas por parte de este ayuntamiento en materia de turismo son nulas. Fíjate tú si son nulas, que las oficinas de turismo los domingos y fiestas de guardar están cerradas. Sí, pero perdona un momento. Entonces, el puerto no es por el ayuntamiento, ¿no? No, el puerto de la Bajadilla... No, pero tiene su... Yo digo el de la Bajadilla. Sí, el puerto de la Bajadilla, claro que tiene... El ayuntamiento tiene su acto. El puerto de la Bajadilla, y te lo explico muy brevemente, sale a concurso por parte de la Junta de Andalucía. Y se presentan 2 empresas, por llamarlo de alguna forma. Una empresa local, y otra, un señor que viene un grupo de empresas. Un grupo de empresas locales. Sí, era por resumir mucho. Y por otro lado, el jeque Altani, que para poder entrar en ese concurso necesita de una empresa española. En este caso se pone de acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella y con el puerto deportivo que pertenece también al Ayuntamiento de Marbella. Forman una unión temporal de empresas y entonces ya sí puede contratar. ¿Qué ocurre? Que el Ayuntamiento, cuando entra aquí, no entra pensando en el puerto, no entra pensando en lo magnífico que va a ser para los ciudadanos, sino que entra pensando en cómo voy a sacarle yo rédito político al hecho de ser yo o ir de la mano con el jeque Altani. Ese es el gran problema. En vez de dejar tú tranquilamente que funcione. ¿Qué ocurre? Que al jeque Altani lo engañan. ¿Y por qué lo engañan? Porque le dice que va a poder construir un hotel en el agua metido. Y el Ministerio de Medio Ambiente, evidentemente con la legislación actual, te dice que eso es imposible. El jeque Altani se mosquea, se enfada y se quita de en medio. Y por eso no se hace el puerto. Si se hubiese dejado de forma natural que este grupo de empresas locales se hubiese presentado
al concurso lo hubiese ganado, ya estaríamos viendo otro horizonte completamente tenemos actual. con todo este rifirrafe, toda la historia, pero aparte de eso, tenemos mala suerte con ese tema. Porque se quiere manipular. Las grandes inversiones no terminan de... Y entonces, al intentar hacer inversiones al objeto de que yo me voy a apuntar el tanto porque esas inversiones están hechas, se cae como un castillo de naipes. Porque tú tienes que dejar... Cuando Puerto Banús se monta, o cuando Puerto de Cabo Pino se monta, ahí no hay intereses políticos de por medio para que digan uno que bueno soy, que fíjate lo que estaba haciendo, sino que se deja a la iniciativa privada que haga su gestión como estaba prevista. Y surgen puertos deportivos importantes y sin ningún tipo de problema. ¿Qué ha pasado con la bajadilla? Pues que han intentado meter mano en el sentido político de la palabra y al ¿Se final puede ver con optimismo el tema? Yo, ojalá. ¿Tú qué piensas? Ojalá te escuchen. Lo dudo, Pepe, lo dudo con muy a mi pesar, porque es lo que tú has dicho, genera puesto de trabajo, genera ilusión entre la gente, genera otra expectativa distinta del turismo, es otro movimiento que hay y es una lástima desaprovechar este momento. ¿Y por qué soy escéptico? Soy escéptico porque estamos en un proceso en el que tiene la concesión, que es el jeque Altani, está a la espera de que cambien la legislación para poder construir un edificio en el agua, porque él lo que quiere es su hotel para que él se pueda venir rodeado de agua, porque es una persona que le gusta el agua. Y entonces, si no es así, pues no lo hace, porque el negocio no está en el puerto, el negocio está en todo lo demás. Está la cosa para tonterías. No, yo te digo. Bueno, hemos consumido el tiempo y tengo que decirle, el guión iba de otra forma y nos hemos enrollado, y creo que en temas de interés, ¿no? Por lo menos es la intención nuestra de que sobre todo que saber la opinión de uno de los grupos que pertenece a la corporación. Para terminar, y lo más breve posible, ¿no? Hay unos temas ahí como el tema de las juntas de los distritos, el movimiento vecinal, etcétera, etcétera, de una manera lo más rápido posible. ¿Cómo está Marbella en ese tema, en el tema de la participación? Marbella está, para ser monográfico, está peor que en los años 60, que prácticamente no había participación ciudadana. Me explico, se está intentando evitar que el ciudadano pueda trasladar sus inquietudes a través de un sistema natural. Y fíjate tú, si es así, que si los distritos, todos los movimientos asociativos funcionaran y demás, habría alguna forma de canalizar los descontentos que ha habido con la plataforma de los árboles del antiguo... Sí, el tema de plataforma de los árboles, plataforma de la educación también, claro, que está creado. De la estación de autobuses en San Pedro. Sí. Es decir, hay un movimiento asociativo por debajo que no les llega al equipo de gobierno. Y es un error, porque el equipo de gobierno se debe de nutrir de las demandas de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que ellos, para evitar que haya... le ayudaría a resolver problemas. Todo el problema, Pepe. Pero ellos prefieren silenciar el movimiento ciudadano poniendo a asociaciones ficticias, que son las que controlan, y en muchos casos son palmeros del Partido Popular, para evitar que hagan ruido de asociaciones de cualquier índole. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que emanar de otra forma distinta ese movimiento social del ciudadano. ¿Con qué? Con plataformas distintas. Porque es que si no, no se entendería que tuviesen la necesidad de hacer una plataforma en contra de la tala de árboles. Marbella necesita una regeneración cívica, sin duda, ¿no? sin duda, de vecinal, sin duda, y además incentivar que participen los ciudadanos, y eso es bueno. Y fíjate tú, tanto la Junta de Distrito como el Consejo Social lo han diseñado y lo han hecho el reglamento buscando precisamente la fórmula para que no funcione. Pero el Consejo Social todavía no está creado, ¿no? Se está creando, ¿no? Se está creando. Se nombró a los representantes de los partidos políticos en el pleno pasado. Sí. Ahora se supone que deben de nombrar a los representantes del resto de las asociaciones, que no lo han hecho. Y fíjate tú, si no les interesa que el reglamento se aprobó hace más de 2 años y todavía no se ha puesto en funcionamiento. Está dentro de la estructura de gran población que tienen los ciudadanos, los municipios, y que sí o sí tenía que poner en funcionamiento porque viene en la ley de base de régimen local. Y por tanto no les quedaba más remedio que hacer tanto la Junta de Distrito como el Consejo Social. Pero lo están ralentizando, dejándolos fuera de contenido. Fíjate tú, si tiene poco contenido, que
precisamente el plan estratégico debería de emanar del Consejo Social, y no, lo han separado uno del otro, y dices tú, el Consejo Social, que se supone que debe de ser un ente de debate, un ente máximo, claro, para saber claro, hacia dónde queremos nosotros caminar en los próximos 20 años, pues prácticamente lo dejan ahí muerto de risa, bueno, por desgracia. Pues los errores se pagan. Sí, sí. Y igual que los aciertos, Pepe, todo lo que tú haces te vuelve tanto a tu favor como en tu contra. Si tú haces las cosas bien, la gente te lo agradece. Si le haces las cosas mal, la gente por supuesto, evidentemente critica y el tiempo que deja las cosas en su sitio. En su sitio, sin duda. Ricardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también las gracias por seguirnos. Buenas noches y buena suerte.